Cenice Abogados, defendemos lo que más valoras. Hola, soy Nicolás Lúcar, está con nosotros el jefe del área de cobranzas y controversias del estudio Cenice Abogados, Gustavo Juárez. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, venimos de Cenice Abogados. La idea es poder dar a conocer cómo es que el incumplimiento en base a lo que es todo lo que tiene que ver con cobranzas, las deudas sobre todo, hablar sobre lo que es deudas y cómo es que tiene un impacto a nivel nacional realmente, afectando la economía de las empresas y afectando la economía de las familias. Porque lo que ocurre es una cadena, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si tú tienes una empresa, la empresa presta un servicio, debería cobrar en un determinado plazo y no lo hace, y eso a su vez genera el que no cumpla con sus obligaciones, y a partir de eso se genera toda una cadena de incumplimiento. Sí, hay una cadena que afecta a las personas desde el momento en el que en la empresa se genera un incumplimiento, porque hay planillas que pagar, estas personas a las cuales se afecta su economía, tienen hijos, tienen familia, y eso obviamente genera esa ruptura en esta cadena de la economía. Ahora, la pandemia fue como un antes y un después, ¿no es cierto? Porque la pandemia enfrentó a muchísima gente al cese de sus actividades, al cese, por lo tanto, de su posibilidad de tener ingresos y a partir de eso cumplir con sus obligaciones, ¿no? Efectivamente. Y es una cadena de la que, o sea, es una situación en la que no terminamos de librar. Hay gente que está todavía pegada en obligaciones pendientes de la pandemia, ¿no? En el Centro de Asesoría Inmediata, en Cenice Abogados, llegan muchos casos que el incumplimiento se origina especialmente en esos años, en los años de pandemia, en los que obviamente se prestaron servicios o se hicieron ventas y no pudieron ser concretadas, haciendo esta ruptura de la cadena, como hablamos. Esta cadena se rompe y inicia una cadena de incumplimiento, o sea, proveedores, y todo empieza desde ahí, desde el momento en el que hay una crisis económica. Ahora, tú puedes, digamos, cuando tú tienes un incumplimiento, una morosidad con una persona o con una empresa, puedes negociar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las obligaciones que hay, por ejemplo, tributarias? La SUNAT no perdona, ¿no? Efectivamente, la SUNAT, por ejemplo, inicia lo que son procesos de cobranza coactiva. Es muy importante determinar cuál es el tipo de cobranza que se está efectuando cuando eres deudor. Y cuando eres acreedor también es importante poder determinar cómo es que vas a efectuar tu cobranza. Porque es muy diferente cobrarle a una persona que tiene intención de pagar, por ejemplo, pero que no tiene solvencia. Ahí, más allá de poder ejecutar a nivel judicial, no poder embargar quizá o poder demandar, optaríamos por una negociación, ¿no? Una cobranza extrajudicial. Sin embargo, hay empresas que sí tienen solvencia económica, pero que simplemente no cumplen con sus obligaciones. Entonces es muy importante determinarlo porque en ese momento sí accionamos las estrategias legales, como puede ser... Para cobrar, o sea, que lo que te enfrentas es alguien que no está en capacidad de pagar por las dificultades que ha tenido, sino es alguien que sí podría pagarte y no lo está haciendo. Ajá, por eso es importante identificar el escenario. ¿Cómo lo identificamos? El análisis patrimonial es importante. Búsquedas registrales, por ejemplo, de bienes muebles, inmuebles. También podemos llegar a analizar, ahorita están las plataformas Sentinel, Experian, que de pronto te dan un reporte en el que puedes llegar a ver si las personas son deudoras o si están reportadas por otras personas a las cuales le tiene una deuda. Entonces es muy importante ese análisis antes de poder despegar con el tema de la cobranza. Ahora, yo estoy leyendo unas notas que me han pasado sobre el trabajo de Cenice en el área de ustedes y dicen, muchas empresas no quiebran no porque no venden, sino porque no cobran. Efectivamente. ¿No? Ahí viene no solo a nivel extrajudicial o a nivel judicial, sino incluso a nivel preventivo. Es muy importante que las empresas tengan una idea sobre lo que es un área de créditos y cobranzas específica en la que puedan llegar a entender una cobranza blanda, ¿no? El tema de llamadas, identificación. Esa identificación no la tendríamos que hacer nosotros. Puede llegar a venir incluso desde el área de la empresa, que no es una labor legal, es una labor de negociaciones. Entonces, desde ahí nace. Es importante también, por eso nosotros incluso también incentivamos a las empresas con las que trabajamos a poder adaptarse y a poder capacitarlas para que puedan identificarlo desde antes de accionar el brazo jurídico que ya seríamos nosotros como estudio. Claro, ahora, la gente viene y los busca y le dicen, tenemos este problema, nos deben, no nos pagan, ¿qué hacemos?
¿Y cuál es la respuesta que ustedes pueden darle? ¿Qué posibilidades tiene realmente la gente a la que le deben y no logra cobrar esas obligaciones que les tienen pendientes? Perfecto. Aquí tenemos primero que ver cuál es la circunstancia real de la deuda. Es muy diferente una deuda de una persona natural a la cual, por ejemplo, tiene un reconocimiento de deuda a la cobranza, por ejemplo, de una sentencia judicial o un título valor. Hay que saber que obviamente el título valor tiene mucho más peso y es mucho más práctico al momento de cobrar. Entonces, en base a eso es que nosotros de manera individual asesoramos a cada una de las personas para poder entender cuál es la estrategia de cobranza que se va a dar, pero todo inicia siempre desde un campo extrajudicial. Así sea como una intimación formal, que es una carta notarial, que la mayoría quizá pueda llegar a conocer cómo se envía una carta notarial, un requerimiento, es el punto fundamental para iniciar. Pero posterior a ello, sí se tiene que analizar si se va a invitar a conciliar o si se va a embargar directamente en un embargo en forma de retención fuera del proceso. Entonces, es importante la identificación. Eso es lo que hacemos con cada una de las personas que llegan. ¿A usted los busca gente a la que le deben y quiere cobrar, o los busca también gente que debe y no puede pagar? ¿Les pasa eso también o no? Sí. Tenemos, en el estudio tenemos ambas situaciones, conocemos cuáles son los casos, incluso nos llegan casos en los que personas, por ejemplo, les accionan a nivel judicial y si bien han debido en algún momento, ya lo han pagado, por ejemplo. ¿Y cómo es que los defendemos? También hemos accionado la defensa para este tipo de personas que son deudoras y los encaminamos porque entendemos que cada circunstancia es individual. Y como habíamos comentado, el COVID y la crisis económica pudo haber generado que muchas empresas entraran en insolvencia y ayudarlos a negociar también con su acreedor y poderle dar alternativas. O sea, es importante. Claro, pero la idea en principio es buscar un término de entendimiento, de negociación realista, porque te puedes pasar, por ejemplo, si vas a un juicio para cobrar una deuda, te puedes pasar una vida tratando de cobrar, ¿no? Y te sale más caro el juicio que... Como dicen, es mejor un buen acuerdo, ¿no? un mal acuerdo que un buen juicio, porque sí. el juicio te puede llevar la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí viene tres escenarios, los tres escenarios fundamentales con los que se puede llegar a manejar para identificar. El primero, hablamos de un deudor que tiene la capacidad económica para pagar, pero no desea hacerlo por A, B, C motivos. Entonces ahí la recomendación directamente es poder acelerar todo el proceso para poder judicializar y embargar, lo ideal. Luego tenemos el escenario en el que hay una persona que no tiene los bienes o no tiene la capacidad económica, pero que sí quiere pagar. Entonces ahí podemos negociar sobre fraccionamientos y todo lo correspondiente. Claro. Pero hay un tercer escenario, de aquella persona que ni quiere pagar ni tiene, que sucede mucho. Mira, ¿sabes qué? Demándame, yo no tengo nada. No, claro, al final no vas a lograr nada, ¿no? Entonces ahí también es muy importante la franqueza. Decirle, la franqueza de ustedes con su cliente. Efectivamente, porque hay un análisis costo-beneficio. Mira, si te deben 2.000 soles, si tienes un reconocimiento de deuda, entonces, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Si la persona, analizamos, no tiene bienes, no tiene trabajo estable, entonces, obviamente ahí la inversión que se va a generar para un proceso y el tiempo y el estrés, claro, no vale es mucho la más pena, grande. ¿no? Claro, Ahora, exactamente. ¿es posible, o sea, en qué momento uno puede activar estos embargos preventivos? O sea, a ti te deben, tú acreditas que la persona que te debe tiene bienes con los que te podría sostener el pago que tú estás reclamando. Okay. O sea, tú puedes, ¿en qué circunstancias puedes embargar a tu va a depender mucho deudor? de la documentación que tengas. O sea, si tienes documentos sólidos que respaldan, por ejemplo, lo que son títulos valores, títulos ejecutivos. O sea, facturas, letras, ese tipo de cosas. Claro, letras de cambio, cheques, etcétera, que, por ejemplo, hay un incumplimiento ahí. Entonces, es mucho más fácil poder llegar a embargar fuera del proceso. Quiere decir que solicitas en un juzgado una medida cautelar que se le para eso que te deben esté resguardado para garantizar que te lo van a pagar. Claro, hay que entender bien que no es una sanción. O sea, el tema de los embargos no tratan de sancionar, lo que buscan es cautelar. Lo que buscan es resguardar el bien o la cuenta, por ejemplo, si hablamos de cuentas, hasta que se resuelva lo principal. Y, por ejemplo, ahí entra ya luego la demanda y en el proceso principal, cuando se resuelva, se ve si obviamente se toma cartas sobre el bien embargado o sobre las cuentas. Entonces, pero es importante entender que no todo proceso
es factible para una medida cautelar fuera del proceso. O sea, si tenemos, por ejemplo, un caso en el que hay un reconocimiento de deuda, un sustento que quizá pueda ser bastante cuestionable, el juzgado no va a tomar la decisión probablemente de aceptar tu medida cautelar fuera del proceso. Para eso hay demandas. Hay demandas y cuando te admitan la demanda, puedes pedir una medida cautelar dentro del proceso. Son los mecanismos que se pueden llegar a utilizar. La idea es que ustedes lo que le dicen a sus clientes, a las personas que te acercan, es como hacer un diagnóstico del escenario, pero con realismo. Exacto. Y a veces el cliente tiene que escuchar de repente algo que no le gusta. No vale la pena este pleito. O sí vale la pena, o va a demorar, ¿no es cierto? No va a ser fácil. O busquemos un entendimiento donde probablemente cobres menos, pero por lo menos vas a cobrar, ¿no? Para construirnos como estudio es importante la franqueza. Sabemos que el tema quizá de los abogados no está tan bien visto a nivel nacional. Muchas veces muchas personas llegan con muy mala experiencia, quizá de comentarios, no, pero el abogado nunca me dijo esto y al final duró 1, 2, 3 años y ni siquiera no lograste cobrar. nada y nadie te advirtió, ¿no? Exactamente. Igual tuviste que pagar los costos, claro, porque decirle, te voy a dar mis servicios legales, pero va a tener un costo. Y eso tiene que estar incluido en tu proyección, ¿no? Exacto. En cobranzas hay algo que es muy diferente, quizá otro tipo de otro tipo de procesos, que es que el resultado del proceso judicial no necesariamente depende del resultado de lo que estás buscando. Acá el problema es identificable. ¿Qué quieres? Recuperar tu dinero. Ahora, si lo quieres recuperar tu dinero, obviamente por medio de un proceso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si no tiene cuentas, si no tiene bienes, etcétera? Entonces no vas a poder llegar a recuperar. Ahora, puedes negociar. Esa es la otra parte de la moneda. De manera paralela se tiene que negociar y nosotros también manejamos eso. Tratamos de ofrecer ambos lados para que pueda... En realidad lo ideal es eso, porque partamos, digamos, hay pendencieros que el rey es el perro muerto, ¿no es cierto? Que compran productos o contratan servicios que finalmente no pagan, pero en general yo creo que esa no es la situación, ¿no? Hay gente que atraviesa por diversas circunstancias que le impiden cumplir obligaciones que en otro contexto sí cumplirían. Entonces, eso lo que te abre es un abanico muy grande de posibilidades de entendimiento, ¿no es cierto? De acuerdos, de transacciones. Efectivamente. ¿No? Es importante por eso la etapa de la conciliación extrajudicial. Las obligaciones de dar suma de dinero, por suerte, son materias conciliables, entonces es un requisito previo, es poder conciliar. Es poder invitarlos a conciliar en una audiencia de conciliación y poder llegar a una negociación. Sin embargo, sabemos que a veces por tema de notificaciones, etcétera, cuando son personas naturales, por ejemplo, le mandas a su dirección de DNI, pero ya no viven ahí, etcétera. Claro. Entonces hay un trabajo extra que se tiene que realizar, que es obviamente investigar, poder llamar, y ahí es donde nacen los verdaderos acuerdos. Porque no siempre los acuerdos nacen solo de enviar una carta notarial o de enviar un documento. Los verdaderos acuerdos nacen cuando uno se contacta con el deudor, cuando uno advierte las acciones, cuando uno realmente toma ese contacto. Y es importante que ese contacto también siga ciertos lineamientos, porque también existe lo que es cobranza abusiva y también podríamos llegar a caer en eso. Claro, entonces, ahora lo importante acá es que lo que ustedes le dan al cliente que viene a buscarlo es un diagnóstico realista de la posibilidad o no de realizar su cobranza y de cuál es el camino más efectivo para lograr su objetivo, que finalmente es recuperar su dinero, cobrar por el servicio o bien que han vendido, ¿no? Ahora, en el otro lado, el mensaje que tiene que recibir el deudor es que lo que más le conviene es llegar a un acuerdo, ¿no? Que existen mecanismos contemplados por el Código Civil para poder llegar a cobrar de manera efectiva y que son herramientas que vamos a utilizar, si es necesario, para poder recuperar su dinero. Muchas gracias a Gustavo Juárez del estudio CENICE, él es parte del área de cobranzas y controversias del estudio CENICE, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, y decir también que en el estudio, que en el Centro de Atención Inmediata, pueden contar con nosotros porque nosotros buscamos recuperar el dinero y ayudar a las personas que lo necesiten. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras.